Hola estudiantes, en esta ocasión estaremos trabajando el tema de las fracciones. Vamos a definir qué es una fracción. Aquí tenemos su definición. Una fracción es una representación de un reparto en trozos iguales, es decir, consiste en repartir un todo en partes iguales. Aquí tenemos otra definición. Una fracción se define como un cociente no efectuado, es decir, una división no realizada. Si observamos en la imagen que está en la parte derecha, tenemos una pizza. Esa pizza está fraccionada o dividida en partes iguales, es decir, que representa una fracción. Ahora pasamos a ver cuáles son las partes de una fracción. Una fracción tiene dos partes. Al número de arriba se le llama numerador y al número que está abajo se le llama denominador. El numerador nos indica el número de partes que se ha tomado de la unidad y el denominador nos indica el número de partes iguales en la que se divide la unidad. Ahora pasamos a otra parte bien interesante y es cómo leer una fracción. Primera idea, el numerador se lee como un número cardinal, con la excepción del 1 que se lee 1. Ya los demás se leen 2, 3, 4, 5, 1000, 10.000 hasta el infinito. Es decir, los números cardinales son los mismos que utilizamos para contar 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El denominador se lee como un número ordinal, primero, segundo, tercero y así seguimos. En este caso tenemos el 1 que es primero, el 2 que es segundo, se lee medio, el 3 que es tercero, se lee tercio, ya los demás lo leemos de forma común, 4 cuarto, 5 quinto. A partir del 10, o sea el 10 es décimo, pero a partir del 10 hay dos maneras de leer el denominador. Podemos decir el número de forma cardinal y agregamos la palabra avos al final. Por ejemplo, 11 sería onceavos, que es lo mismo que decir décimo primero. 30 sería treintaavos, que sería lo mismo que decir trigésimo. De forma general podemos decir que el numerador se lee como un número cardinal y el denominador se lee como un número ordinal. Ahora vamos a aprender a leer fracciones, recordando que el numerador se lee como un número cardinal y el denominador se lee como un número ordinal. Aquí tenemos la primera, vamos a leer. Aquí tenemos que sería 3 quintos. La segunda sería 8 tercios. Tenemos la tercera, sería un medio. La cuarta sería 8 16avos o 8 decimosextos. Continuamos y llegamos a esta parte que dice ayúdame a leer estas fracciones. Aquí tenemos la primera en y se lee 6 novenos. Aquí tenemos la segunda en y se lee 12 veinteavos o vigésimo. Aquí tenemos la siguiente en y se lee 7 medios.
Resumiendo el tema, tenemos que una fracción es un cociente no efectuado, es decir, una división no realizada. Una fracción tiene dos partes, el numerador, que es el número que está en la parte superior, y el denominador, que es el número que está en la parte inferior. El numerador se lee como un número cardinal, con la excepción del 1, que lo leemos 1. Ya los demás lo vamos a leer de la forma que contamos: 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Y el denominador se lee como número ordinal. El 1 primero, el 2 que es segundo se lee como medio, el 3 que es tercero se lee como tercio, y ya de aquí en adelante leemos normal hasta el 10 que es décimo. De aquí en adelante lo podemos leer diciendo el número de forma cardinal y agregamos la palabra avos al final. Por ejemplo, si es 20, 20 avos. Si es 25, 25 avos. Aquí te dejamos un ejercicio para que tú sigas practicando la lectura de fracciones, el cual debes completar. Son 4 en total. Así que esperemos que la puedas responder de forma correcta. Hasta la próxima.